Bhagavad Gita, capítulo 18, textos 51 al 53. Unido al discernimiento, purificado, sujeto al yo por la subyugación, abstraído de los sones vibratorios y de los objetos de los sentidos, desechadas toda pasión y malicia, solitario, frugal con palabras, cuerpo y mente dominados, fijo sin cesar en el yoga de meditación, acogido a la serenidad de ánimo, libre ya de egoísmo, violencia, arrogancia, ambición, cólera y avaricia, lleno de tranquilidad y paz, está predispuesto a unirse al Eterno. Qué buen verso, ¿no? Bueno, tres juntos. Mi maestro espiritual dice en un comentario, dice, cuando uno se purifica mediante la inteligencia, se mantiene en el plano de la modalidad de la bondad. De esa manera uno se vuelve dueño de la mente y siempre está en trance. Uno no está pegado a los objetos que complacen los sentidos y en su actividad se encuentra libre de apego y el odio. Una persona así, desapegada, prefiere naturalmente vivir en un lugar recluido, no come más de lo que necesita y controla las actividades del cuerpo y la mente. Esa persona no tiene ego falso, porque no acepta que es el cuerpo, y ella tampoco tiene el deseo de hacer que su cuerpo se vuelva gordo y fuerte, aceptando para ello una gran cantidad de cosas materiales. Como esas personas no tienen ningún concepto corporal de la vida, no están falsamente orgullosas. Ellas se satisfacen con todo lo que le ofrece por la gracia del Señor. Y nunca se disgusta en ausencia de la complacencia de los sentidos. Y ella tampoco se esfuerza por adquirir objetos para los sentidos. Así pues, cuando ella se libra por completo del ego falso, queda desapegada de todas las cosas materiales, y esa es la etapa de la comprensión Brahman del ser. Esa etapa se denomina la etapa Brahma Bhuta. Cuando uno está libre de la concepción material de la vida, se vuelve apacible y nada lo puede agitar. Por eso Bhagavad Gita dice, la persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en ella como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado, es la única que puede encontrar la paz y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Precioso, ¿no? Aquí tenemos una buena explicación, una buena enseñanza para poder llegar a ese estado tan importante que es el estado de la bondad. Todo lo que practicamos yoga, todo lo que vamos a lograr a través de la práctica del yoga es lograr el estado de bondad, que es lo único que nos sirve para poder liberarnos de los conceptos materiales y de los apegos materiales. Liberación del ego. Todo ese tipo de cosas son las que nos perjudican para liberarnos y para ser felices. Así que tomemos estos tres textos juntos como una enseñanza que debemos hacerla propia. Escúchalo y reescúchalo, o léelo y reléelo, que hay una gran enseñanza en todo esto. Es el estado que debemos lograr y ese estado que se llama Yoga Bhuta, ¿no? Grandes enseñanzas de Krishna. Jai, Hare Krishna, Namaste.